Un saludo a todos los amigos que siguen este importante curso modular. El tema que ahora abordaremos es un tema de suma importancia dentro de aquellas patologías que generan infecciones en la gestante. Una entidad de suma importancia es la infección urinaria durante el embarazo. Esta es una entidad, como repito, de suma importancia, y diremos respecto a su epidemiología que los reportes mundiales indican la presencia de esta entidad en un 5 a 10% de las gestaciones a nivel mundial. Esta es una entidad que nos va a originar el internamiento hospitalario muy frecuente durante la gestación y después de la anemia se constituye en la patología médica más frecuente durante el embarazo. ¿Por qué es importante considerar esta enfermedad? Porque el riesgo de bacteriuria sintomática que no haya sido tratada, es decir, una bacteriuria sintomática que no ha sido diagnosticada en su momento, va a constituir un grave riesgo para la madre y para el bebé, puesto que puede desarrollar un proceso infeccioso peligroso que puede derivar en fenómenos como bajo peso al nacer, como parto prematuro, y también es un condicionante de riesgo para muerte materna y fetal. El factor de riesgo más importante de esta patología es de que la gestante entonces haya tenido infecciones previas al embarazo. ¿Por qué es tan fácil que una gestante tenga infecciones de vías urinarias? Recordemos que existen fenómenos de adaptación en el embarazo, la mujer se prepara para el momento del parto. Estos cambios se van a producir durante los meses de la gestación y en las vías urinarias se determinan por factores asociados a hormonas, se determinan adaptaciones anatómicas como, por ejemplo, la dilatación de los uréteres, que obedece a una acción de la progesterona sobre los músculos que tenemos en estos vasos, ¿no? Y también a la presión que ejerce el útero para el flujo de la orina. Asimismo, existe durante el embarazo el reflujo vesíco-ureteral y también se determina una éstasis de la orina, ¿no?, a nivel de vejiga y también de las vías urinarias superiores. Dentro de los cambios también se produce un aumento del filtrado glomerular que determina la presencia de glucosa y aminoácidos en orina, elevando así el pH urinario. Todos ellos son factores, el éstasis urinario sobre todo, como más importante, que van a determinar que con facilidad la gestante pueda hacer procesos de infección urinaria. Sí, pero asimismo, una mujer puede tener factores que faciliten la presencia de infecciones urinarias. Hemos dicho que uno de ellos es el que exista un proceso de infección urinaria previo al embarazo. Esta es entonces la entidad que origina un mayor riesgo dentro de los procesos de infección urinaria, ¿no? Que existan infecciones que lleguen al inicio de la gestación y que no hayan dado síntomas. Vamos a explicar luego por qué. Entonces, como factores asociados a la presencia, tenemos factores como los de una inmunidad deprimida, la que se da, por ejemplo, en cuadros de diabetes, en aquellos procesos crónicos como insuficiencia renal, puede ser la tuberculosis, ¿no? También se ha asociado los procesos de infección urinaria a pacientes multíparas, pacientes de raza negra que
en muchas ocasiones están asociadas a la anemia de células falciformes, y un factor bastante común en estas pacientes es el nivel socioeconómico bajo. La mayor parte de los gérmenes que desarrollan este proceso son aquellas que ascienden tanto por las vías urinarias como aquellas que están presentes en la flora vaginal y también ascienden por las vías urinarias. De allí que al ser un fenómeno de ascenso, tenemos a las bacterias, a los gérmenes que están usualmente en el colon, a la cabeza, la Escherichia coli, que va a originar la mayor cantidad de casos, ¿no? Así como otros gran negativos también, entre ellos el Proteus, la Klebsiella, entre otros. Como este es un fenómeno de ascenso, actualmente se está observando un incremento en los gram positivos como origen de estas patologías. Y esto se debe, o se ha estudiado, que se presenta debido a la mayor frecuencia de tactos vaginales que se hace en los exámenes de las pacientes en trabajo de parto, ¿no? Muy bien. La clasificación de las infecciones urinarias, ¿no? Bueno, académicamente dividimos en 3 grandes grupos los procesos de infección urinaria. Primero, la bacteriuria sintomática, es decir, la presencia de una cantidad suficiente de colonias de bacterias en las vías urinarias, pero que no dan síntomas. Y aquellas que dan síntomas, las dividimos en aquellas que dan síntomas bajos y aquellas que dan síntomas altos de las vías urinarias. ¿No? El primer caso son aquellos que llamamos cistitis, y en las de las vías altas, el de la pielonefritis. Ambos procesos pueden compartir los mismos signos y los mismos síntomas, ¿no? Pero para hacer una diferenciación entre ambas, muchas veces desde el punto de vista clínico lo diferenciamos porque la pielonefritis usualmente se asocia más a procesos de fiebre y de dolor lumbar. Comencemos hablando sobre la bacteriuria sintomática. Es aquella que va a tener una presencia significativa de bacterias en muestras llevadas a cultivos, ¿no? Pero sin que el paciente desarrolle síntomas. La prevalencia es entonces de un 2 a 10% de los casos. ¿Cuál es el problema? Miren, el mayor riesgo de una gestante en estas enfermedades es desarrollar bacteriuria asintomática. ¿Por qué? Por lo siguiente. Estas pacientes no tienen signos y síntomas. Y muchas de ellas van a desarrollar el proceso séptico de una manera rápida. ¿Por qué? Porque no van a hacer un proceso de cistitis y luego un proceso de pielonefritis. Lo que se observa en este grupo es que la bacteriuria sintomática pasa de manera directa a ser pielonefritis, es decir, un proceso séptico, y el periodo de gravedad de la paciente es o se desarrolla en pocas horas. Ese es el principal problema. No es como en otros cuadros infecciosos, en no gestantes, en que la paciente desarrolla la vía ascendente y demora horas o días en llegar al periodo de pielonefritis. En este caso no. El proceso se acorta. En un plazo muy corto pasan de ser bacteriuria asintomática a ser una pielonefritis, es decir, una sepsis, y muchas veces no se llega a un diagnóstico rápido y la enfermedad puede progresar haciendo peligrar
la vida y la salud de la madre y del bebé. Ese es el principal problema. Entonces, la bacteriuria asintomática es aquella presencia de más de 100.000 colonias sin que la paciente presente signos y síntomas clínicos de este proceso. La bacteriuria asintomática, entonces, cuando es detectada, se detecta mediante los urocultivos. Por eso es importantísimo que en un control prenatal, en el primer control prenatal, a la paciente se le solicite su urocultivo. Cuando se detecta de esta manera, entonces, debemos de recurrir al tratamiento. El tratamiento debería ser con un antibiótico de menor espectro. Lamentablemente, el uso rápido de otros medicamentos de mayor efectividad está originando resistencias bacterianas. Entonces, debemos usar el antibiótico de espectro más reducido que nos indica el antibiograma, ¿no? Por ejemplo, comenzar con fosfomicina, con amoxicilina, luego recurrir a la cefuroxima, a la amoxicilina ácido clavulánico, en un ejemplo, ¿no? La dosis de fosfomicina, recordemos, es 3 gramos por vía oral como dosis única. La amoxicilina, la cefuroxima y la amoxicilina en las dosis y la cantidad de días que solemos usar, ¿no? 7 días. En caso de alergia a betalactámicos, nosotros tenemos las eritromicinas, ¿no? Como una alternativa. También tenemos la fosfomicina y tenemos la nitrofurantoína. La nitrofurantoína es un medicamento muy poco usado, por lo que nos acompaña de manera exitosa en el tratamiento de las pacientes. Debemos recordar que los síntomas gástricos que desarrolla muchas veces origina el no apego, el abandono del tratamiento por la gestante. El seguimiento debe ser siempre con urocultivos. Una paciente, cuando es tratada, debemos esperar una semana que la paciente no use antibióticos y luego tener nuevamente un urocultivo con antibiograma. Entonces, tanto el diagnóstico como las consideraciones de curación de alta se desarrollan siempre con urocultivos y antibiogramas. Una consideración especial en el caso del Streptococcus agalactiae, ¿no? Su presencia indicaría una colonización del tracto genital y la presencia de este germen se asocia a un mayor riesgo incluso de desarrollar un proceso séptico y que este incluya asimismo un proceso de corioamnionitis y por lo tanto un proceso séptico en el producto, en el bebé por nacer. Bueno, entonces, si nosotros tenemos un hallazgo de este germen, el tratamiento antibiótico debe ir acompañado de una profilaxis intraparto. El hallazgo, entonces, de menores cantidades de 100.000 colonias, ¿no? No recomienda un tratamiento de bacteriuria asintomática, puesto que muchas mujeres reconocen rápidamente este germen, ¿no? El tratamiento dado con una menor cantidad de estas colonias no disminuye la incidencia de estos procesos infecciosos en la madre y en el bebé. Bien, pasamos ahora a la cistitis aguda. Muchas veces desarrolla urgencia miccional, poliaquiuria, disuria, dolor suprapúbico, ¿no? Y como hemos dicho ya, ¿no? La diferenciamos de un proceso alto, de una pielonefritis, porque aquí generalmente no tenemos fiebre y no tenemos el dolor lumbar, el dolor retrocostal, ¿no? La prevalencia de la cistitis es
de 1 a 3% de todas las gestaciones y muchas veces esta se origina como motivo de consulta durante el segundo trimestre del embarazo. Nosotros podemos tener esta clínica que hemos descrito ya, pero también debemos recordar que la gestante muchas veces puede tener síntomas vagos o un dolor abdominal difuso. Para hacer el diagnóstico, siempre el urocultivo y que este me indique una mayor cantidad de 100.000 colonias para proceder al tratamiento, ¿no? Muchas veces estos procesos pueden ir acompañados también de sangre en la orina, tanto visible como no visible. Entonces, nosotros hacemos diagnóstico asociado a urocultivo. Sin embargo, en un proceso agudo en el que tengamos la sospecha diagnóstica y querramos un apoyo diagnóstico rápido, entonces usaremos las tiras reactivas de laboratorio y la presencia de leucocitos en orina me va a indicar un proceso inflamatorio que se asocia muchas veces a infección de orina, ¿no? Más aún cuando en la lectura tenemos la presencia de nitritos y debemos recordar que también podemos tener proteínas por el proceso infeccioso, proteínas en orina, y muchas veces también sangre microscópica en orina. El tratamiento, si no contamos con antibiograma por el uso de la tira reactiva, debe ser empírico, iniciando con el antibiótico de menor espectro en relación a los casos comentados en la bacteriuria asintomática. Pasemos ahora al grupo de pielonefritis aguda. La incidencia de este cuadro es de 1 a 2% en todas las gestaciones, ¿no? Pero este proceso, por las razones ya explicadas, va a estar incrementado en aquellas gestantes que en sus controles prenatales no tuvieron urocultivo del inicio. Esto va a aumentar el riesgo de presencia de pielonefritis en las gestantes. El 80-90% de estos procesos que son sépticos aparecen entonces en el segundo, el tercer trimestre de la gestación e incluso en el puerperio. No olvidemos, la vía de entrada es la ascendente. Sin embargo, en aquellos pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, una gestante diabética, una gestante con VIH, una gestante con un proceso específico, tuberculosis, toda aquella paciente inmunodeprimida también puede desarrollar estos procesos, pero no por la vía ascendente, sino ser transmitidos por vía hematógena. Siempre por cuestiones anatómicas, la afectación es más frecuente en el riñón derecho. La clínica se va a diferenciar del proceso de cistitis en que además hay presencia de fiebre y hay un dolor costovertebral o lo que nosotros llamamos puño percusión positiva. Asimismo, se puede presentar signos de toxicidad como las náuseas y los vómitos. La pielonefritis muchas veces no van a ir precedidas de los signos y síntomas de cistitis aguda, sobre todo en aquellos signos que no se ha hecho el diagnóstico de bacteriuria asintomática. La pielonefritis entonces requiere un tratamiento agresivo, ¿no? Pero muchas veces no cumple con los criterios dados para internamiento por una institución. De no tener esos criterios de hospitalización y tener que hacer un manejo ambulatorio, este debería ser siempre en un lugar que pueda tener una vigilancia por parte del personal de salud. Este tratamiento debería de ser con un buen antibiótico, como por ejemplo la ceftriaxona, 2 gramos al día, ya sea vía endovenosa, intramuscular. La
presencia de alergia a betalactámicos, a las penicilinas, ¿no?, en una paciente, podríamos tener el tratamiento alternativo con gentamicina. ¿Hasta cuándo dar este tratamiento? La literatura recomienda que por lo menos la paciente debería estar 2 a 3 días sin fiebre, para que luego pasemos a la vía oral. Existen muchos protocolos que indican que el tratamiento debería ser de 7 días, y existen protocolos de otras instituciones que alargan el tratamiento hasta 14 días de tratamiento, ¿no? Si no contamos con un antibiograma, ¿no?, podemos recurrir a la cefuroxima por vía oral por 14 días de tratamiento. Cuando la paciente con pielonefritis aguda tiene criterios de hospitalización, esto es porque ya tiene pues signos, síntomas que acompañan a un proceso séptico, como fiebre, deshidratación, o cuando el paciente no puede ingerir la vía oral, o cuando ya tenemos pues procesos de pielonefritis recurrente, o es difícil que una paciente acceda al tratamiento ambulatorio, por ejemplo, ¿no?, en la zona rural, que una paciente venga de lugares alejados y que no tengamos nosotros la certeza de que va a recibir un buen tratamiento. Entonces, estos criterios de ingreso van a permitirme dar un tratamiento donde debo de entender que debo primero proceder a un cuadro de hidratación para evitar el daño renal, luego proceder al tratamiento antibiótico. Generalmente tenemos una buena respuesta con ceftriaxona, y si tenemos alergia a los betalactámicos, la gentamicina. En el caso de las puérperas también podemos usar ceftriaxona, podemos usar ampicilina, ¿no?, de acuerdo a lo que tengamos en nuestros establecimientos, y en casos de alergia a betalactámicos, gentamicina. El seguimiento clínico es de tener 2 a 3 días, entonces, para poder pasar a la vía oral y completar hasta con 14 días de tratamiento. En caso de que haya dificultades en el tratamiento, se recomienda una exploración ecográfica complementaria, y cuando termine el tratamiento, el urocultivo debe realizarse a los 7 días por lo menos, ¿no? Recordemos que uno de cada 5 casos tratados recidivan, es decir, no se curan. Por eso es de que el seguimiento debe ser en estricto con urocultivo. Debemos considerar el tratamiento antibiótico supresor cuando haya procesos a repetición. ¿En qué consiste el tratamiento supresor? Bueno, existen pacientes que presentan una continua presencia de procesos infecciosos. En ellos entonces se debe pasar a un tratamiento que disminuya el riesgo de presentar los cuadros de infección urinaria. Las indicaciones entonces de este tratamiento antibiótico supresor son la bacteriuria sintomática o la cistitis que regresa, es decir, la recurrente, a pesar de tratamientos completos, ¿no?, y eficaces. Otro criterio es la pielonefritis que recidiva durante la gestación. Y otro criterio es cuando ha habido un episodio de pielonefritis, pero los pacientes tienen factores de riesgo muy elevados, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen un solo riñón, pacientes con trasplante renal. No todos estos pacientes con elevado riesgo deberían tener un tratamiento supresor para evitar estos procesos infecciosos. Este tratamiento supresor se puede realizar con el uso de la cefalexina por vía oral o el uso de la fosfomicina que puede darse de manera semanal. Este tratamiento supresor debe ir de la mano de los cultivos y los antibiogramas
¿no? Que me van a ayudar a escoger el fármaco más adecuado para hacer este tratamiento supresor, ¿no? Se recomienda que en estos casos el urocultivo se desarrolle de manera mensual. Bueno, unas palabras respecto a las bacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Lamentablemente, en el mundo existe una mayor resistencia a los antibióticos por muchas bacterias. Muchas de ellas producen beta-lactamasas de espectro extendido. Y existen otras bacterias gram negativas muy resistentes, ¿no? Entonces, a ellas se les da la denominación de BLE. Estas infecciones son un problema de salud pública y se ha observado la presencia de E. coli, de Klebsielas, que están presentes en la comunidad. En estudios desarrollados en el Hospital Cayetano Heredia en el año 2015, se observó la presencia de hasta 41% de los casos tratados en este hospital. Sin embargo, en otros estudios desarrollados en los años siguientes, se ha evidenciado una mayor frecuencia de estos casos, tanto en nuestro país como en otros países de América Latina. Ante las sospechas de presencia de estas bacterias, debemos de manejar de acuerdo a los antibiogramas o de manera empírica con carbapenem. En España, el tratamiento de estos casos se da con fosfomicina o con nitrofurantoína, ¿no? Que da una muy buena respuesta. Y es que en el primer caso es un fármaco que recién estamos utilizando y en el caso de la nitrofurantoína es un antibiótico que no se usa demasiado en nuestra población, por lo que al no ser fármacos muy usados por la población, nos está permitiendo poder lograr la curación de estos casos, ¿no? Observemos en este cuadro los estudios desarrollados y observemos los medicamentos a los que se ha hecho resistencia. Observen ustedes el caso, por ejemplo, de ciprofloxacina, ¿no? ¿Cuánta resistencia tenemos con ciprofloxacina, ¿no? Con cefositina. Entonces, la gentamicina. Tenemos resistencia en estos cuadros. ¿Y esto por qué? Porque hemos hecho un uso indebido de los antibióticos, porque muchas veces nuestros pacientes se automedican, también por el desplazamiento de las poblaciones. Todo ello conlleva a esta triste realidad. Ha sido un gusto haber estado con ustedes en el desarrollo de este importante tema.